Hola a todos y bienvenidos a un nuevo imperdible ProMIR sobre las infecciones de transmisión sexual que podéis encontrar pinceladas tanto en la asignatura de infecciosas como de ginecología. Así que vamos a intentar resumirlo las dos partes para agruparlo todo en un solo vídeo y que sea más fácil de memorizar. Este es el índice que vamos a seguir, centrándonos sobre todo en las patologías que dan úlcera genital y aquellas que dan secreción genital, y luego vamos a ir pasando de forma rápida por otras patologías de transmisión sexual. Yo soy Neus Saloni, residente de pediatría del Hospital Universitario de Navarra, y espero que este vídeo os sea de gran utilidad. Vamos a ello. Como ya sabéis todos, y a modo de introducción, las infecciones de transmisión sexual presentan una incidencia en aumento ya desde los años 2000, pero sí que en la última década ha habido un aumento notable y peligroso de su incidencia, convirtiéndose en un problema de importancia epidemiológica creciente y muy preocupante. Además, en el caso de las mujeres, es importante recordar que puede evolucionar enfermedad inflamatoria pélvica con las consecuencias a largo plazo que eso puede provocar. Y es por eso que el tratamiento debe instaurarse de forma precoz para minimizar las secuelas. Si vamos ya a las infecciones de transmisión sexual con úlcera genital, por supuesto, vamos a destacar la sífilis, que está causada por una espiroqueta que se llama Treponema pallidum, que se diagnostica por varias formas. Tenemos el examen fresco en campo oscuro, donde veríamos la espiroqueta, y luego tenemos dos tipos de test, los treponémicos y los no treponémicos. Es muy importante que los sepamos diferenciar porque nos pueden preguntar por esto. Los test treponémicos sería el FTA, el ISA y el TP-PA. Si os fijáis, menos ELISA, pero FTA y TPPA tienen la T de treponémicos. Aquí lo que detectamos son anticuerpos frente al antígeno de la propia treponema, ¿vale? Es unos test que se utilizan como diagnóstico de confirmación porque son muy específicos y siempre, siempre, siempre se quedan positivos, ¿vale? O sea, no nos sirven como control de tratamiento ni nada porque siempre se van a quedar ya positivos. Y en cambio los test no treponémicos van a ser aquellos que no tienen la T, el RPR y el VDRL, no tienen T, por tanto no treponémicos, que detectan anticuerpos contra antígenos de células infectadas, es decir, no detectan propiamente el bichito, sino que la célula que está afectada. Entonces, a diferencia de los treponémicos, que eran positivos siempre, estos sí que negativizan, por lo tanto, sí que nos va a servir como monitorización del tratamiento, y estos sí que son positivos a nivel del líquido cefalorraquídeo para valorar si hay afectación a nivel neurológico. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que estos test no treponémicos no pueden ser utilizados como diagnóstico de confirmación porque dan falsos positivos. Si pasamos a la historia natural, luego vamos a ver un gráfico que lo deja más claro, pero bueno, para tener algunos conceptos clave, tenemos una sífilis primaria, que es después de un periodo de incubación de entre 10 y 90 días. Tenemos un chancro único, duro, indoloro. Esto es súper importante, chancro único, duro, indoloro, de bordes lisos, rosado en el punto de inoculación, que dura más o menos 2-6 semanas y que puede asociar a adenopatías bilaterales duras e indoloras, ¿vale? Que no fistulizan. En esta sífilis primaria puede haber una invasión precoz del sistema nervioso central, dando clínica neurológica, como por ejemplo sería una meningitis, aunque no es lo más frecuente. A modo de, ¿no? En el siguiente paso pasaríamos a una sífilis secundaria que puede tener una latencia hasta 2 meses, que es una gran simuladora. Tiene una fase de clínica sistémica que se conoce como, bueno, pues que da diferentes tipos de síntomas, puede afectar a la piel, dando lo que se conoce como roseola sifilítica, con ensantemas de palmas y plantas, condilomas planos. Acordaros que esto lo vamos a diferenciar también del el virus del papiloma, son condilomas planos, afectación del aparato digestivo, periostitis, etc. Y dentro de la secundaria diferenciaremos dos partes. La secundaria latente, que es aquella, es una fase, tenemos una fase precoz, ¿vale? En el primer año, que suele ser asintomática, y latente tardía, pues más allá de un año de evolución, que también es asintomático, como dice ya su nombre, la secundaria latente, ¿vale? Dentro de la secundaria tenemos la parte latente y luego la de clínica sistémica. Y finalmente, la historia de esta enfermedad evoluciona a una sífilis terciaria, que evolucionan aquellos, pues un tercio más o menos de los pacientes no tratados, que puede afectar dando clínica granulomatosa, que eso es una afectación más o menos a los 5 años, gomas sifilíticos fistulizados. Acordaros que en la sífilis primaria no fistulizan. También puede tener una afectación cardiovascular más o menos a los 10 años, sobre todo con aneurismas de aorta ascendente. Y finalmente, a partir, ¿no?, de los 15 años de evolución más o menos, hablaríamos de una neurosífilis tardía. ¿Vale? Entonces, acordaros que en la terciaria, ¿no?, tenemos la afectación granulomatosa más o menos a los 5 años, la cardiovascular a los 10 años y luego la neurosífilis
que sería a partir de los 15, ¿vale? Entonces, acordaros que en general en una persona, en un ser humano, los granos aparecen antes, en la adolescencia, luego aparece la clínica vascular, ¿no? En torno a lo que sería el adulto y luego ya la demencia, ¿no? Que sería la afectación. Esto es un símil para que nos acordemos de granulomatosa. Afectación granulomatosa va antes que la afectación cardiovascular, que es más o menos a los 10 años de evolución, y finalmente la afectación neurológica. Esto dentro de la sífilis terciaria. En cuanto al tratamiento, esto lo tenemos que dominar. Si estamos ante una sífilis primaria, secundaria, latente precoz, utilizaremos la penicilina benzatina con 2,4 millones. Intramuscular, una sola dosis. Si ya estamos en la latente tardía, es decir, más de un año de evolución, o terciaria, utilizaremos también la penicilina, pero aquí lo que vamos a utilizar es una dosis semanal por 3 semanas. Y en cambio, si ya estamos en una neurosífilis, utilizaremos la penicilina G, pero acuosa o procaína, y además asociaremos el probenecid. Es importante recordar la reacción de Harris-Hersheimer, que aparece a las 6-8 horas del inicio del tratamiento con penicilina, que da clínica sistémica de fiebre, escalofríos y mialgias por un torrente de citocinas. Esta es la evolución, ¿no? El algoritmo que os comentaba de la evolución natural de la sífilis, que esto lo tenemos que dominar, ¿vale? Pero es un poquito lo que ya hemos comentado. Si pasamos a la siguiente infección de transmisión sexual con úlcera, no nos podemos olvidar de la Chlamydia trachomatis, que en este caso no es una espiroqueta, sino que es una bacteria gram negativa intracelular, que es la ETS bacteriana más frecuente en Occidente, es una enfermedad de declaración obligatoria y como clínica puede ser muy variada, puede ser asintomática la mayor gran parte de los casos, dar una cervicitis subaguda que muchas veces las pacientes ni se dan cuenta, bartolinitis, síndrome uretral y en hombres, sobre todo que tienen sexo con otros hombres, el linfogranuloma venéreo. Esto va a depender del serotipo de clamidia que tengamos. Si es un serotipo ABC, lo que vamos a tener es un tracoma, que la vía de transmisión, ¿no? En este caso no sería sexual, sino que serían fomites y moscas. El serotipo de EFG son las conjuntivitis de cuerpos de inclusión, que esta sí que puede llegar a ser sexual. La HIJK, que sería la versión de ITS, ¿vale? Que sería la que hemos hablado aquí, que sí que sería una transmisión sexual, la neonatal, que da conjuntivitis y neumonía en el recién nacido, que es vertical, obviamente, y la L1, L2, L3, el linfogranuloma venéreo sexual, acordados de los hombres que tienen sexo con hombres. El diagnóstico es por detección de ADN y ARN. Y luego el tratamiento, aquí tenemos dos opciones, la citromicina en dosis única o la doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas durante 7 días. Y si está embarazada, eritromicina. Es importante que aquí tratemos a las parejas sexuales de los 6 meses previos. Aquí os dejo una tablita de comparación, ¿no? De aparte de la sífilis y de la clamidia trachomatis, ¿vale? Pues otras causas de úlcera genital, ¿vale? Sobre todo destacar el herpes genital y a modo de etiología, pues bueno, ya sabemos la sífilis, el treponema pallidum, luego el chancroide, que sería el Haemophilus ducreyi, el herpes genital, que acordaros que es más frecuente, el tipo 2, que es el que más recurre, además, el linfogranuloma venéreo, que es la clamidia L1, L2 y L3, y el granuloma inguinal, que es la Klebsiella granulomatis, ¿vale? Entonces, en cuanto a características importantes, destacar que el chancroide es el que debuta de forma más precoz, ¿vale? Después del contagio, sobre todo en área tropical, y el granuloma inguinal es el más tardío, ¿vale? Acordaos que el herpes genital puede asociar, sobre todo en la primera infección, clínica sistémica, presentando recidivas más leves. Y luego, en cuanto al cuadro, todos, pues la sífilis, el chancroide y el herpes genital son agudos, pero luego el linfogranuloma venéreo y el granuloma inguinal son más bien crónicos, ¿vale? Acordaros que el chancro duro es único, indoloro y regular, en cambio el chancroide es blando y doloroso, ¿vale? Las lesiones típicas del herpes ya las conocemos, vesículas dolorosas agrupadas, y luego el linfogranuloma venéreo, hay que acordarse que también es indoloro, que por eso muchas veces pasa inadvertido. Las adenopatías, acordaros que en la sífilis hemos dicho que eran bilaterales, duras, indoloras, que no fistulizan, ¿vale? En la sífilis no duele nada. En el chancroide, en cambio, es unilateral, ¿vale? Y doloroso, igual que su úlcera, ¿vale? Luego, el herpes genital también son bilaterales y dolorosas, igual que las lesiones típicas de esta patología, y el linfogranuloma venéreo, así como su lesión inicial es indolora, sí que las adenopatías son unilaterales duras que fistulizan, ¿vale? Y es importante acordarse que el granuloma inguinal no asocia adenopatías, pero sí elefantiasis.
Y luego finalmente, en cuanto al tratamiento, el chancro duro ya hemos visto que principalmente es la penicilina, irá cambiando en función de la fase de la enfermedad. El chancroide lo que trataremos será con ceftriaxona IV o si no se puede acitromicina oral. Acordaos que con el herpes tenemos el aciclovir, pero que no es erradicador, es decir, que pueden haber recurrencias. El linfogranuloma venéreo será la doxiciclina durante 3 semanas. Y aquí trataremos, en el caso de la L1, L2, L3, 60 días previos, ¿vale? Acordaros que si no, en cuanto a la clamidia trachomatis, sí que se recomiendan el resto de serotipos las parejas de los 6 meses previos. Y el granuloma inguinal con la citro. Si pasamos ahora a otro tipo de infecciones de transmisión sexual, en este caso de secreción, hablamos por supuesto de la infección gonocócica, que está causada por la Neisseria gonorrhoeae, que es un diplococo gram negativo, que es la segunda ETS más frecuente, sobre todo en varones, que también es una enfermedad de declaración obligatoria y es más frecuente en relaciones heterosexuales. Existe un cribado que es en mujeres menores de 25 años, especialmente si hay múltiples parejas sexuales, en el contexto de que se haya diagnosticado otra ETS o que una pareja sexual que se haya diagnosticado de enfermedad gonocócica. En cuanto a la clínica, el 50% puede llegar a ser asintomático, que este porcentaje es inferior a la clamidia, como hemos visto anteriormente. Puede asociar una leucorrea purulenta, un cervix sangrante, a la exploración, uretritis, síndrome miccional. Acordaros que esta puede evolucionar a la enfermedad inflamatoria pélvica. Y en función, ¿no?, del tipo de relación sexual hablaremos de una infección orofaringia, que suele ser autolimitada, una proctitis gonocócica que puede ser asintomática o incluso llegar a dar clínica sistémica, aparte de la anal, la cervicitis, que es lo que asocia a la leucorrea purulenta, y luego el síndrome de Fitz, que asocia endometritis, salpingitis y la inflamación pélvica crónica, ¿vale? En cuanto al diagnóstico, lo que vamos a hacer es una detección de ácidos nucleicos, que es de elección, que hay que esperar al menos 2 semanas desde el contacto de riesgo. Y también se puede utilizar el cultivo de Taller-Martin. En cuanto al tratamiento, suele ser una dosis única intramuscular de ceftriaxona, pero dado el riesgo de una coinfección por clamidia trachomatis, que es muy frecuente, se suele asociar la citromicina. Y aquí también trataremos las parejas sexuales de los 6 meses previos. Vamos a diferenciar entre la uretritis gonocócica, que ya hemos visto, ¿no?, que está causada por la Neisseria gonorrhoeae, de la uretritis no gonocócica, que aquí tendríamos otras causas. Tendríamos en primer lugar la clamidia trachomatis y luego otras causas más leves de ureaplasma urealyticum y micoplasma genitalium. Aquí el periodo de incubación puede llegar a ser más largo, pero la clínica es muy parecida, una supuración uretral, disuria, prurito, aunque puede llegar a ser asintomática. Y a nivel del diagnóstico, en las dos vamos a ver leucocitos en el examen fresco y piuria en la tira de orina. Vamos a poder hacer las PCRs específicas y luego, así como nos tenemos que acordar que para el gonococo tenemos el cultivo del Taller-Martin, hay cultivos en medios especiales de uraplasma y microplasma, pero que no nos tenemos que saber el nombre, ¿vale? Pero sí lo que tenemos que acordarnos es que el tratamiento es la citromicina también en dosis única. Vamos a pasar ahora al diagnóstico diferencial de la vulvitis y la vaginitis, que sí que es verdad que muchas de ellas, bueno, parte de ellas no se consideran enfermedades de transmisión sexual, ¿vale? Ahora lo vamos a explicar. En primer lugar, tenemos la Gardnerella, que es la vaginosis, que es el 50% de los casos, que es una disminución de los lactobacillus. Se relaciona con muchas parejas sexuales, pero sí que, como os decía, no se considera una ITS como tal. Otros factores de riesgo, una gestación previa, uso de DIU o duchas vaginales. En cambio, la cándida, que sería la segunda más frecuente, los factores de riesgo es el uso de estrógenos, una diabetes mal controlada o ciertos tratamientos con antibióticos. Y finalmente, las tricomonas, que sí que se considera una ETS y que es característico que en el varón sea sintomático. En cuanto a la clínica, bueno, pues sabiendo que en algunas situaciones puede llegar a ser asintomático, en la Gardnerella encontraríamos escozor, pero no se ve inflamación, ojito en las embarazadas porque puede afectar a, bueno, y desencadenar un parto prematuro. En la cándida, lo típico, ¿no?, prurito con eritema y edema y lesiones de rascado, y la tricomona también puede asociar prurito y escozor, ¿vale? En cuanto a la leucorrea, esto es muy característico, nos debemos de acordar, la Gardnerella será blanco-grisácea, espesa y maloliente, el típico olor a pescado. La cándida será blanco-amarillento con grumos en aspecto de yogur y la tricomona blanco-verdosa, más fluido y puede llegar a hacer burbujitas. La exploración vulvovaginal en la Gardnerella es normal, acordaros que no asocia inflamación, y en la cándida y las tricomonas sí que hablaremos de eritema. En el caso de las tricomonas, acordaos del cervix en fresa.
El pH vaginal, tanto en la vaginosis como en las tricomonas, es superior a 4,5, pero en la cándida es muy ácido. Luego, al aplicar el peróxido de potasio, sí que es muy característico que en la vaginosis, en la Gardnerella, sí que encontremos ese olor a pescado. En el microscopio óptico lo que veremos será esos cocobacilos gram negativos intracelulares, que son esas gardenelas, y más de un 20% de células clave, que es muy típico de esta patología. En la cándida sí que podemos ver las micelas y las esporas, acordaos que hay que cultivarlos en medio especial, y en la tricomona sí que podemos ver las tricomonas móviles y estudiar un cultivo también en medio de Diamond. Finalmente, en el tratamiento, la gardenia solo se debe tratar si hay clínica clara, embarazo o en el caso de que haya que realizar pruebas invasivas con un cloruro de cuanilo, y también se puede utilizar en algunos casos el metronidazol y además asociar probióticos con lactobacillus intramenstruales, ¿vale? Y en el caso de recidivas múltiples, tratar a la pareja. En cuanto a la cándida, lo que se utiliza son el cotimazol tópico breve, y en caso de recurrentes podemos hacer una pauta de fluconazol oral. Y en este caso no se debe tratar a la pareja. Y luego las tricomonas se trata con metronidazol por vía oral, y que sí que debemos tratar a la pareja, ¿vale? Entonces solo tratamos directamente a la pareja en las tricomonas, y en la Gardnerella solo si recidivas. Y finalmente el virus del papiloma humano, que también está muy en auge. Acordaos que es la infección de transmisión sexual más frecuente, que incluye una gran familia de virus de tipo ADN, que hay de alto riesgo y de bajo riesgo en función de el riesgo que haya de desarrollar cáncer de útero, perdón, de cervix. El alto riesgo serían los serotipos 16 y 18, y el bajo riesgo de 6 y 11. En cuanto a la clínica, puede ser muy diversa, desde asintomático a verrugas genitales, que son condilomas, que a diferencia de la sífilis, que eran planos, aquí sí que vemos que son lesiones exofíticas, blandas, blancas y de forma variable, que suelen desaparecer espontáneamente, y que en función del riesgo, ¿no?, del serotipo que tengamos, habrá cierta predisposición a cáncer anogenital y también de cabeza y cuello. La prevención es muy importante, la vacunación tanto de mujeres como de hombres. Hay diferentes vacunas en función de los serotipos que incluya, y además ahora mismo ya está incluida en el calendario vacunal infantil, pero también se recomienda hacer un catch-up de todas esas personas que no se hayan vacunado en la edad pediátrica hasta los 26 años, también en poblaciones de riesgo como hombres que tienen sexo con hombres, y hasta las mujeres hasta los 45 años que hayan tenido una conización cervical por una displasia de alto grado, ¿vale? En cuanto al diagnóstico, es tanto por la clínica como por la PCR en lesiones. Y en cuanto al tratamiento, en el caso de las verrugas, en el caso de que den sintomatología o sean muy persistentes, podemos utilizar imiquimod, crioterapia o incluso intervención quirúrgica. Y así pues, y para concluir como conclusiones, la infección por la Chlamydia trachomatis es la ETS bacteriana más frecuente en Occidente, siendo la segunda la infección gonocócica. El virus herpes simple se considera la causa más frecuente de úlcera vulvar en población sexualmente activa, y acordaos que el tipo 2 son los cuadros recurrentes. Los test treponómicos de la sífilis son específicos y permanecen siempre positivos, confirman el diagnóstico, y los test no treponémicos, acordaros que son los que no tenían la T, son más sensibles y pueden negativizarse, ¿vale? Se utilizan sobre todo como monitorización, pero acordaros que pueden dar falsos positivos. La leucorrea espesa blanquecina es característica de la vulvovaginitis candidásica, el olor a pescado de la vaginosis bacteriana, y la colpitis en fresa, es decir, el cervix en fresa muy eritematoso de la tricomoniasis. Y finalmente, la infección por el virus del papiloma humano es la ETS más frecuente, que puede producir condilomas o incluso lesiones cancerosas, y sí que los inmunomoduladores, ¿no?, lo que hemos dicho del imiquimod, pueden reducir la tasa de recurrencia. Y bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os sea de gran utilidad para acabar de afianzar estos conceptos y que podáis contestar todas las preguntas del examen. Muchísimas gracias y hasta la próxima.